Saludos. Como ya sabéis, y este es el caso, muchos de los podcasts que subo al canal proceden de mis colaboraciones radiofónicas, en este caso en Radio Vitoria. Y muchas veces sucede que, por cuestiones del directo, buena parte de la información que tengo preparada no hay tiempo a tratarla en el programa. Por eso, hoy, al término de nuestra charla en Radio Vitoria, seguid escuchando, por favor, pues he añadido algunos datos que creo que pueden ser de vuestro interés. Hoy, casi toda la información la he extraído del libro de Carlos Martínez Álava, titulado La Torre Palacio de los Barona, Historia y Patrimonio. En 20 minutos llegamos a las 11 de la mañana con 17 grados en la calle y el cielo continúa cubierto. Si hace un par de semanas nos dábamos un paseo por el santuario de la Encina, en Artziniega, hoy vamos a seguir ese paseo fuera de la capital, fuera de Gasteiz. Esta vez nos vamos al Valle de Valdegovía, más concretamente a la localidad de Villanagne. Allí es donde está la Casa Torre de los Barona y junto a ella un jardín. Ahí comienza nuestra historia, esta historia que nos trae en esta mañana el historiador Ismael García. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Merche? Pues yo con ganas de que nos vayas desvelando aquí. Es como el comienzo de una historia en ese jardín. Pues podía ser perfectamente, porque la historia de este jardín y de las personas que habitaban en esa casa torre, la verdad es que es bastante novelesca. Bueno, pues, ¿qué es lo que hay en ese jardín? Eso, pues en ese jardín, verás, hay una fuente, y sobre la fuente una columna, sobre la columna esculpida un escudo heráldico, que es el de la familia de los Barona, y sobre el escudo heráldico la efigie de medio cuerpo, el busto de una mujer que tiene un aspecto muy particular, porque tiene un casco y tiene como el brazo en alto y sostiene una espada, como que va a golpear con la espada. Bueno, pues esta es la protagonista realmente de nuestra historia de hoy. Bueno, ¿y quién es esa mujer? Pues la fundadora del linaje, vamos a decir, la Barona, ¿qué diríamos, no? La matriarca. La matriarca, podríamos decir perfectamente, María Pérez de Barona, que pues es la que de alguna forma, según los relatos legendarios, porque como vamos a ver, en esto hay poco de documentación histórica, vamos a decir, bien cotejable. Pero bueno, la leyenda en sí mismo, que como bien sabemos, las leyendas siempre encierran algo de verdad histórica, vamos a analizarlo. Hombre, a algo se tienen que agarrar. Sí, ¿no? eso vamos a analizarlo. Pues lo que nos da idea es de que el origen de este linaje, las mujeres o esta mujer en particular, pues tenía bastante importancia. Vamos a ir a esa leyenda. ¿Qué es lo que cuenta concretamente? Pues verás, de la leyenda en realidad tenemos múltiples leyendas, o sea, es como un tronco común, pero hay distintas versiones de la leyenda, ¿no? Y según me he estado documentando para preparar el programa, pues he leído hasta 4 o 5 versiones distintas. Me he quedado con 2, las principales, y las que los investigadores a los que he consultado, pues como que otorgan, vamos a decir, una mayor veracidad, que nos aportan más datos sobre lo que efectivamente pudo ser los orígenes. Mira, la primera de las versiones, son relatos que se remontan a los siglos XV-XVI, o sea, tampoco van a los orígenes del linaje, que son mucho más antiguos. Pero hay que pensar que esto que se escribió en el siglo XV, en el siglo XVI, recoge cantares, vamos a decir, historia oral, relatos y cuentos que ya provenían, digamos, de la Edad Media. Uno de los primeros textos que quedaron recogidos por escrito de esta leyenda procede o se ha conservado en el monasterio de San Zoilo de Carrión, y es de finales del siglo XV. Rápidamente, esta versión lo que nos cuenta, se centra en un personaje. El personaje es el conde Don Vela, que es vamos a decir, también el fundador del linaje de los Ayala. Este buen hombre supuestamente era hijo de Alfonso I el Batallador, y fue este rey, Alfonso I, el que le concedió el señorío de Ayala. Desde entonces este señor, el Vela, es el señor de Ayala. Pero cuando este hombre desembarca en Álava, está la señora de Villanagne y Cárcamo, de la cual no se cita su nombre en la leyenda, que solo tenía una hija y que todas sus posesiones, pues claro, al quedar en una hija, la hija había que buscarle un buen matrimonio, se lo buscó, y entonces aquí entra en cuestión nuestra María Pérez, que es esta hija, que es la que se casa con este señor Don Vela, que es el principal de la estirpe de los Ayala.
Y aquí un poco es donde sale el carisma y la personalidad de nuestra historiada, vamos a decir. Porque ella quería emular las gestas de su marido, como que no quería quedarse en su casa mientras el marido iba a la guerra y hacía los combates para el rey. Bueno, pues ella quería seguirle. Mira, dice el relato concretamente, que hizo imitar a su marido el conde en hacer la guerra y mal a los moros, y ansí peleando con ellos con sus armas y a caballo, acompaña a su gente y doncellas, siendo siempre vencedora, no fue nunca vencida. Entonces esta mujer caballero, acompañaba a su marido a las batallas. Que por otro lado, Isma no es la primera de la historia que ha luchado en diversos frentes. No, bueno, la verdad es que, por un lado, sobre el tema de la doncella guerrera, vamos a decir que es bastante común en muchas leyendas a lo largo de toda la Edad Media, por toda Europa y, si me apuras, incluso por medio mundo, porque las informaciones que he estado consultando nos hablan de leyendas de las mujeres guerreras, de las amazonas, que van desde la Grecia clásica, pero incluso encontramos también en China, ¿no?, por ejemplo. Entonces, claro, lo que es difícil es ver hasta qué punto detrás de esto hay veracidad. Veracidad. Claro, si nos venimos más cerca, en el siglo XVI, conocemos el relato de Catalina de Erauso, que fue una mujer que también se disfrazó de hombre y hizo la guerra, y esta sí que hay bastante más claridad de que hizo lo que... Más documentado históricamente. Efectivamente. Uh-huh. Yo creo que es bastante probable que en la Edad Media hubiese mujeres, obviamente esto no tenía que ser una práctica habitual, mujeres sobre todo de la nobleza, en papeles de mando, que tienen que dirigir el señorío y que tienen que hacer la guerra. Hubo mujeres en aquellas épocas que también viajaban y hacían largos viajes y expediciones a los nuevos mundos. En efecto. ¿No? ¿Por qué no también en las guerras? En efecto. Poco a poco, ahora que estamos rescatando la historia de las mujeres, nos iremos fijando en esos pequeños apuntes documentales, iremos rescatando la veracidad histórica dentro de todo esto, porque la hay. El caso es que al final esta mujer termina en la leyenda, por supuesto, en por qué al linaje se le llama varona. Y es porque esta mujer, al hacer también la guerra, pues bueno, el rey estableció que tenían que a sus descendientes, para que quedase memoria de ella, tenían que apellidarse varona, de varón, varona. No, esta es un poco, sería la primera de las leyendas. Eso, has dicho que hay varias. ¿Qué cuenta la segunda versión? No sé si cambia mucho. Bueno, cambia un poco, tampoco muchísimo. La idea de la doncella guerrera está siempre ahí. Este es un relato legendario que curiosamente aparece en un documento, en un memorial del año 1573, un memorial que hizo uno de los Varona, Lope de Varona, para ingresar a la Universidad de Bolonia. Para ingresar a la Universidad de Bolonia, Italia, pues él tenía que hacer toda su estirpe, decir, bueno, es que yo soy hijo, nieto y bisnieto de lo más importante, de la crema de la nobleza española allí en Italia, ¿no? Entonces, al hacer toda esta historia... Bolonia, Eso es, al hacer toda esta historia, pues él empieza desde el principio. El principio de su linaje está la historia de María Pérez, ¿no? Entonces, la historia es un poco, nos vamos al mismo tiempo, los tiempos de Alfonso VI de León, Alfonso I de Aragón. En este caso, solo se habla de que María tenía dos hermanos, Alvar Pérez y Gómez Pérez, que eran los que hacían la guerra para el rey de León, Alfonso VI, y entonces que, pues dadas las circunstancias, en un momento dado, no se explica muy bien, pues no querían dejar sola a su hermana en su residencia palaciega, y entonces no sabían cómo dejarla al cuidado o irse ellos tranquilos. Pues al final decidieron entre todos, incluida ella, que ella también iba a la guerra. Pues ya está, pues para no quedarme aquí sola, pues me voy, me pongo de caballero, me disfrazo igual que vosotros, bueno, me armo, sí. Y vamos a hacer la guerra. Y entonces fue a la guerra. En el frente participó en una cruenta batalla que debió suceder por el entorno de la zona de Valladolid. Otros dicen que por Soria, y la batalla sucedió a la noche, hubo mucha confusión, de tal manera que en la escaramuza ella se quedó frente a frente contra el rey Alfonso I, combatiendo. Y le venció y le capturó. Le llevó preso ante el rey Alfonso VI, y Alfonso VI le premió concediéndole honores, tierras, y dice la cita que le dijo el rey a la varona: habéis obrado como fuerte varón y debéis llamaros varona, vos y vuestros descendientes. Creo que esta es la versión que yo conocía.
Claro, sí. Pues estas son las más conocidas y hay más. Hay más. Hay bastantes más que van por vericuetos que dices, esto es una locura. Yo he recogido un poco los que creo que tienen un poco más visos. Y lo que decías al comienzo, aparte de estas leyendas, no se han encontrado en los archivos documentos más fiables que hablen del origen de este linaje de los Varona y de la vida de esta mujer. Claro, tú ten en cuenta que es difícil, claro. Mira, de estas leyendas que hemos relatado, se intuye un horizonte cronológico bastante claro, que son el momento del reinado de Alfonso VI de León y Alfonso I de Aragón, que por entendernos es como finales del siglo XI, principios del siglo XII, o sea, año 1000 y muchos y 1100 y poco, por entendernos, ¿no? Entonces estamos remontándonos a una época que en nuestro contexto territorial vasco, vamos a decir, o igual incluso decimos cantábrico, la documentación en aquella época es muy escasa en general. Pues para que te hagas una idea, el Fuero de Vitoria es de 1181, finales del siglo XII, y es uno de los primeros documentos que tenemos sobre nuestra historia. Entonces, podemos contar los documentos más antiguos prácticamente con los dedos de la mano. Por lo tanto, no es en el caso de estas leyendas que sea difícil rastrear documentos fehacientes. Es que en general, cuando te quieres remontar a esa época, no es que no existan documentos, que existen, pero es difícil. Entonces, en el caso de este linaje, es muy difícil reconstruir. Podemos decir, fijar ese horizonte cronológico, y lo que yo destacaría, esto ya es una opinión personal, como historiador si quieres, pero una opinión personal al fin y al cabo, que yo creo que al final aquí lo que queda impreso y lo importante de esta leyenda es que marca el papel fuerte que tiene o carismático que tienen las mujeres o que tiene esta mujer en ese linaje, ¿no? Porque es que en el caso de los Varona, que es un linaje que se mantiene, digamos, culturalmente muy fuerte, mantienen muy bien su memoria hasta prácticamente el siglo XX. Por cierto, que se puede ir a visitar la Casa Torre y ahí podemos hacernos idea de todo el bagaje de esta familia desde los más remotos orígenes hasta el siglo XX. ¿La torre fue construida con ella o es anterior? Claro, esto, la leyenda no hace ninguna mención a la torre, y la torre en principio su cronología sería más bien del siglo XIII, sería algo más moderna. Posterior a ella. Estaba pensando también que ella se juntó con el conde Don Vela, ¿no? Con el señor de Ayala. Eso es. Pero el señor de Ayala pasaba por aquí, te quiero decir que... Sí, bueno, ¿no? Al final incluso el origen del Vela en cuestión, también está muy sumido en la leyenda sobre este personaje. Todo el peso histórico se lo lleva a ella, en este caso, María Pérez. Sí, y en el caso de los Varona es clarísimo. Entonces yo creo que ese es el elemento más destacable. Luego obviamente hay un elemento, si quieres, un poco oportunista, que tiene que ver con la etimología de la palabra varona, ¿no? Dices varona. Pues los antiguos historiadores en el siglo XV, en el siglo XVI, pues eran muy dados a hacer estas etimologías como muy facilonas. Mira, hemos hablado del Don Vela, ¿sabes? A Don Vela cuando le dan el Valle de Ayala no tenía nombre, supuestamente, cuando llegó Don Vela. Fue que vino este señor Vela con sus mesnadas o mejor dicho, con las del rey. ¿Mesnadas? Los ejércitos, las tropas. Vale. Entonces llegaron y vieron un valle como muy a propósito, y entonces los que acompañaban a Don Vela le dijeron al rey: désela a este señor. Y entonces, pero la forma en que lo dijeron fueron: háyala, es decir, que lo tenga, háyala, haya este valle. Y desde entonces se dice, pues Ayala viene de que estos señores dijeron háyala. Pues como te puedes imaginar, es una etimología muy traída por los pelos, ¿no? Pues lo mismo con lo de varón y varona. Pues te encuentras con un topónimo, Barahona, que está documentado desde tiempos muy remotos, y hay que buscar una explicación. Y como varona parece que se refiere como varón, pero feminizado, pues entonces igual esta historia viene muy a propósito para, digamos, explicar la etimología del nombre. Uh-huh. Pero no pensemos que esta es la única explicación, que los que se dedicaban a la genealogía se inventaban estos personajes solo para explicar una etimología. Es decir, normalmente
estos relatos legendarios mezclan muchas urdimbres distintas y no debemos... Mira, otra etimología que no se me olvide, que se buscó, vara ona, del euskera, supuestamente, que sería de vara, bastón de mando, ona, un buen bastón, una mujer que tenía buen bastón de mando o dotes de mando. Por cierto, que Barahona es un lugar, un pueblo que existe en Soria. Por lo tanto, también es posible que... Pues has mencionado antes Soria en alguna lucha por esa zona, efectivamente, ¿no? Así que es posible que venga de ahí. Pues estos es un poco los datos. Quizás hay algún dato un poco más fiable. Si nos vamos ya a los documentos propiamente dichos. Pues, por ejemplo, sabemos que Don Vela y esta mujer pues sí que tuvieron un hijo, un único heredero varón que se llamó Rodrigo Muñoz de Varona, que fue ya sí, digamos, el primero de la estirpe, ya digamos, fuera de los relatos legendarios, vamos a decir, ¿no? Esto ya está documentado. Ese es. Estaba pensando, Ismael, la Torre de los Varona ha estado en posesión de la familia... Bueno, desde los orígenes de la torre, por lo menos. Desde los orígenes hasta hace... No, y sigue estando. Sigue de los Varona, herederos. Sí. Yo creo que es una de esas... afortunadamente en Álava pues conservamos una serie de ejemplares de este tipo de torres que son muy características, la de los Mendoza, la de los Guevara, la de Mártioda, tantas que podríamos decir, pero en ninguna... se da la circunstancia que se conserve en estado de habitabilidad como está en la actualidad, que bueno, ahora está también musealizada y se puede visitar, pero es que sus descendientes la han habitado hasta tiempos muy recientes, y es que creo que no siguen habitando una parte de ella. Que hasta hace poco. Es curioso, he tenido la oportunidad de visitarla por dentro y efectivamente es como volver unos cuantos siglos atrás. Totalmente. En el tiempo. Estaba pensando también, Ismael, esta leyenda, bueno, una de ellas o todas unidas sirvieron de inspiración para uno de los grandes dramaturgos de todos los tiempos, que fue Lope de Vega, ¿no? Pues fíjate, tenía la duda de empezar la sección precisamente por esta historia, porque esta historia es la que ha lanzado a la fama esta leyenda, pues no es una leyenda, digamos, alavesa o más o menos de nuestro contexto, sino que es muy conocida en general, y como efectivamente dices, bueno, pues esta leyenda llegó a oídos, o era más o menos popular allá por principios del siglo XVII, en que, fíjate, el insigne dramaturgo Lope de Vega recoge la leyenda, hace un mix, hace con la coctelera, coge los elementos de la leyenda heredada de la Edad Media y lo mezcla con cosas nuevas para darle más gracia, para que tenga más gracia para su público de la época. Lope de Vega style. Ahí, totalmente. Y entonces, pues, se escenifica. Y se hizo una obra que se tituló La Varona Castellana, que quien quiera puede consultar los textos en Internet, que hoy lo tenemos ahí todo disponible, y tuvo muchísimo éxito. Tanto es así que lo curioso es que, pues claro, en aquella época no existía la televisión, no existía esta forma de la fama que conocemos actualmente, ¿no? Pero los miembros del linaje, desde el momento en que salió esta obra, se convirtieron en personajes populares, todos los varones, de tal forma que cuando un varona viajaba a una ciudad, y por ejemplo aquí Fray Miguel de Varona nos cuenta que en uno de sus viajes, mira, no ha apuntado la ciudad a la que fue, que una ciudad que le tenían que alojar, nadie le conocía, se presentó como un varona, y como todo el mundo conocía la leyenda y todo no sé qué, pues fue de gratis, como plan VIP, ¿no? Los varonas desde entonces VIP por toda Castilla. Gracias a Lope de Vega. Gracias a Lope de Vega, ¿qué te parece? Sí. Bueno, y la fuerza que tuvo esta mujer, porque todo surgió de esta mujer. La Torre de los Varona, perfectamente visitable, por ejemplo, durante el fin de semana, hoy, día festivo, o mañana, ¿no? Se puede visitar ese entorno, imaginarnos cómo podía ser la vida ahí. Por supuesto, pero sobre todo también que la gente que vaya a visitarlo no se piense que va a haber solo una torre medieval que nos traslada a la Edad Media, porque allí en la torre tenemos ejemplos de cómo se ha vivido en tantas otras épocas preciosos. O sea, es una visita muy recomendable si te pasas por la zona de Valdegovía, por no decir el propio valle, que en sí tiene tantas cosas que ver que eso, bueno. Por descontado. En fin. Ismael, muchísimas gracias como siempre por acercarnos a este trocito de nuestra historia. Seguimos descubriendo a mujeres de nuestra
nuestra historia en la próxima entrega, cuando tú quieras. Sí. Nos Gracias. vemos la próxima. Venga, agur. Bueno, no os vayáis, que aquí vengo con el bonus track que os comentaba al principio del audio, y es para aportar algunos datos que creo que pueden ser interesantes y tienen que ver con la historia real que puede estar oculta detrás de la leyenda. Voy a referirme concretamente a la crónica de Carlos José de Varona, que data del año 1715 y que, a pesar de que es bastante moderna, los investigadores que he consultado consideran que es una de las más fiables. En esta yo resaltaría algunos datos relativos al origen que me parecen especialmente interesantes. Nos hablan de María Pérez y el infante Don Vela, conde y señor de Ayala, que al parecer tuvieron descendencia y tuvieron un único hijo. Este fue conocido por el nombre de Rodrigo Muñoz de Varona y, bueno, fue el primer señor de Viñanañe. Después de él, por supuesto, pues la crónica empieza a enumerar, descendiente tras descendiente, todos los nombres de aquellos que fueron titulares del señorío de Varona, y en los cuales no me voy a detener, salvo para comentar algunas cuestiones que me parecen curiosas, como por ejemplo la cantidad de veces que se repite el nombre de Rodrigo. Así, todos los titulares del señorío, desde sus orígenes hasta la 13ª generación, van a tener el mismo nombre, Rodrigo Muñoz Varona. A partir de la 13ª generación y en la 14ª, el titular de la baronía se va a llamar Gonzalo Muñoz Varona, no siendo la misma persona, como os digo. Serían en este caso dos personas distintas, padre e hijo. En la 16ª volvemos a encontrar a un Rodrigo Varona que inaugura una secuencia homogénea, salvo por la excepción de Gonzalo de Varona en la 17ª generación, hasta que a partir de Rodrigo Lorenzo Varona en la 23ª se inician nombres compuestos. Ahí ya tenemos señores que se denominan Rodrigo Melchor, Rodrigo Agustín, Rodrigo José, etc. Como veis, la repetición constante de este nombre. Y bueno, esa repetición tiene una razón de ser, porque de algún modo, de la misma forma que el apellido es un rasgo característico que sirve como marca y distinción del linaje, cierto nombre que se repite constantemente tiende a reforzar esa idea de unidad, de identidad, de referencia. Entonces, repetir ese nombre como si fuese un mantra contribuye de algún modo a la construcción y a la consolidación de la historia, de los orígenes y de la procedencia de todo linaje. Como podéis imaginar, esto no es exclusivo del caso de los Varona, sino que se repite en otros tantos linajes. Por ejemplo, pues en los Ayala, que es habitual el Lope o el López, o por ejemplo también en los Guevara, en el clan de Guevara, que es muy habitual la repetición, pues recuerdo ahora, pues del Beltranes, y también muy repetido los Vela. Pero volviendo al matrimonio del conde Don Vela, señor de Ayala, con María Pérez de Varona, es llamativo que en las distintas crónicas existentes acerca del origen del linaje de Ayala, en los que se habla profusamente sobre este Don Vela, no se menciona este matrimonio con María Pérez. Concretamente, en el libro del linaje de los señores de Ayala, el matrimonio que se le atribuye a Don Vela fue una hija del señor de Vizcaya, conocida como Galinda López. Por lo tanto, como veis, tenemos que tomarnos todos estos datos con mucha cautela, aunque tampoco podría descartarse, pues era bastante habitual en la época que una misma persona se casase en segundas o incluso en terceras nupcias con otra mujer, como es en este caso. Así que, bueno, quizá pudiera ser compatible un doble matrimonio, primero, imaginemos, con Galinda López y un segundo matrimonio con María Pérez de Varona. Y bueno, ya aparte de toda crónica, hablando propiamente de documentos de época, el primero que nos habla de un Varona se data en el año 1137.
Se trata de una cédula por la que Alfonso VII, este rey de Castilla, reinó la primera mitad del siglo XII, pues bien, Alfonso VII concede a Martín Pérez de Barahona el lugar de Villanañe en pago a sus servicios. Este sería el documento y este Martín Pérez de Barahona, el primero del linaje que tenemos documentado más allá de las crónicas. Y por lo tanto, pues bueno, sobre este no nos cabe ninguna duda. Llama la atención en este caso, por ejemplo, la ausencia de esa denominación de Rodrigo, que hemos aludido antes, que al parecer debió ser común a todos los titulares del linaje hasta la 13ª generación. En fin, sea como fuere, otros señores de la Torre que tenemos documentados o que aparecen en diversos escritos no cronísticos son, y ahora ya los voy a mencionar sueltos, aparte de este Martín de Barahona, que como digo dataría del siglo XII, tenemos documentado en el siglo XIV un tal Ruy de Cárcamo o de Villanañe, que también fue señor de la Casa Torre, a un Rodrigo de Barahona, también en el siglo XIV, a un Diego Medrano, que también fue señor de la Torre en el siglo XV, y a otros dos Rodrigo de Barahona en ese mismo siglo XV que ejercieron también como señores de la Casa Fuerte. Vemos en estos casos cómo vuelve a aparecer la denominación o el nombre de Rodrigo. Y bueno, con estos datos que se nos habían quedado en el tintero durante la emisión radiofónica, acabo este podcast, no si, bueno, volver de algún modo al principio y a recalcar y resaltar el nombre de María Pérez, la Barona, y su protagonismo en los orígenes de este linaje, que como hemos comprobado, pues tiene mucho de legendario, pero como bien sabemos, detrás de la leyenda hay que leer siempre un poco entre líneas y se atisba el papel de una importante mujer de la nobleza, una mujer acaso carismática, que tuvo mucho que ver en los orígenes de esta ascendencia que es la de la Casa Torre que hoy conocemos en el lugar de Villanañe. Y ya sin más me despido hasta el próximo podcast. No olvidéis darle un me gusta y suscribíos si es que no lo habéis hecho para apoyar de algún modo el proyecto y de ese modo también recibir los avisos convenientes cada vez que suba algún nuevo programa al canal. Eskerrik asko por la escucha. Agur.